Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en Los del Quinto Piso, donde hoy vamos a hacer un viaje a través del tiempo. Pero antes de verlo, vamos a suscribirnos a nuestro canal en YouTube, por aquí, por este medio, y visita nuestra página web www.randommusicbq.com, en donde les estaremos obsequiando 6 estaciones de radio, para que puedas disfrutar la música que más te gusta de tu género favorito. Visita nuestra página, ahí también está el enlace de YouTube, nuestras redes sociales y nos puedes seguir. Bienvenidos a todos. Ok, bienvenidos de vuelta nuevamente. Oiga, el episodio de hoy está súper espectacular. Yo sé que les va a encantar a todos porque sí, vamos a hacer viajes a través de el túnel de tiempo. Y así se llama el tema de hoy, el túnel del tiempo. Bienvenidos y vamos a recordar las mejores épocas, las que vivimos, las que disfrutamos. Aquellas épocas de los 80, los 90, los nacidos del 70, 75. No puedo decir de los 80 porque ya de los 80 estábamos viviendo y disfrutando de lo que vamos a comentar. Pero si usted nació en el 69, por ejemplo, puede que esto le funcione. Claro que le va a funcionar. Claro. Porque estas personas o nosotros, que somos los del quinto piso, somos los que hemos vivido y disfrutado la evolución. La evolución podría decir en general del planeta a nivel de tecnología. Y vamos a ver, y de aquí traemos muchas cosas para mostrarle que eso es así y que seguramente la generación actual ni siquiera identifica muchas de estas cosas y no las sabe usar. Pero entonces aquí las vamos a recordar y además de eso vamos a recordar muchas anécdotas de las que vivimos en aquella época, muchos dichos, costumbres, tecnología, juegos. Tenemos mucho para divertirnos. En el día de hoy me encuentro con mis dos amigos, colegas de Random Music, nuestra plataforma, Los del Quinto Piso, este podcast con Alberto Ramírez, que, oiga, no se da pena ningún podcast, está enamorado de Los del Quinto Piso. Sí, señor, sí, señor. Hola, Alberto, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Alex. Hola, Larry. Hola, Santiago. Un fuerte abrazo para toda la gente que nos sigue. Y yo sé que, como dijo Alex, les va a encantar este programa. Vamos a ir al pasado para ver en qué hemos desacelerado nuestra vida y llevar a cabo lo tangible y lo artesanal. Y vamos a que disfruten de este gran programa. Excelente. Bueno, y cargado de energía, Albert, ¿cierto? Claro, fundamental el tema para los del quinto piso y todas las generaciones del quinto piso. Bien. A este ladito tengo a mi gran amigo también, Larry Candanosa. Larry, bienvenido. Ok, Ale, muy buenas noches. Encantado de estar una vez más aquí con el grupo, compartiendo estos momentos y una vez más en el podcast. En el podcast del Quinto Piso, Larry dijo que este podcast no se lo quería perder porque iba a estar muy emocionante, muy emotivo, por cierto, porque nos vamos a transportar a través del tiempo, a través de este túnel y vamos a revivir muchas emociones. Y vamos a revivir aquella época dorada, la dorada que tuvimos nosotros, la que disfrutábamos. Entonces, entremos en materia, señores. Bueno, la generación actual se preguntará cómo sobrevivimos nosotros, estos dinosaurios los del quinto piso, porque antes no habían herramientas como las que existen hoy día. Por ejemplo, Google Maps. ¿Cómo llegaba uno a una dirección? Si tú ibas en tu auto o estabas entrando a otra ciudad, ¿cómo llegabas? Con tanta herramienta tecnológica que hoy día le facilita la vida a muchas personas. Bueno, a mí me la facilita porque yo sé, ya yo las estoy usando, pero nosotros antes no nos hacía falta nada de eso. ¿Cierto, Alberto? Sí, eso nos hacía falta. No es que no nos hacía falta. Tratábamos más que todo, esto era como emocionante, el buscar lentamente, apasionados con lo que nosotros teníamos que buscar en ese momento, ya sea una tarea, ya sea la forma de trasladarte, ya sea la forma de comunicarte con las personas, porque para eso no existían teléfonos, no existía nada de eso, existía de pronto el teléfono fijo, pero no era
muchas las personas que tenían ese medio de comunicación. ¿Y qué trataba uno de hacer? De ponerse en contacto o fijarse un día específico y hora específico para encontrarse con esas personas. Era emocionante. Dice, tenemos que ir a tal hora y que sea puntual. Y hay que no lleguemos o hay que no llegue la persona. Entonces, era emocionante todos los juegos. Lo que vamos a recordar aquí era apasionado por nosotros, que esperábamos todos los momentos para poderlo vivir. No sé si a ustedes les pasaba lo mismo que a mí, Claro. pero eso era lo que yo en esos momentos que vivía en los años 80, años 90, era totalmente de alegría y de emoción estando con la gente que a uno le fascinaba estar. Bueno, pues sí, como dice Alberto, esos tiempos uno para reunirse era algo como que nos encontramos el sábado y uno deseaba que llegara ese día rápido y que se fueran los días para poder encontrarse el sábado, para poderse verse, porque no había otra forma de comunicarnos, solamente por un teléfono, como dice Alberto, pero en sí todo el mundo no tenía acceso a un teléfono en esa época. Entonces era algo cuando pues, no nos encontramos el sábado, el fin de semana, y era algo como uno alegre, una alegría que uno tenía y tal. Pero ajá, era la única forma. Oiga, señores, pero bueno, mira lo que me acaban de decir. Nos fijábamos con tiempo la fecha de encuentro para poder divertirnos, porque cada vez que nosotros nos encontrábamos era para divertirnos y lo podemos decir con certeza porque yo conozco a estos dos señores desde que éramos adolescentes. Conozco a estos señores y estudiamos juntos y disfrutamos esa infancia hasta este momento. Oiga, hay algo importante en lo que acaban de mencionar porque nosotros sí teníamos el compromiso de asistir a ese evento. Nosotros nos comprometíamos, teníamos la responsabilidad de asistir. Era un caso extremo del que tú no fueras a un sitio y buscabas la manera siempre de comunicarnos, pero escasamente en los hogares había esto. Escasamente en un hogar había un teléfono. Y miren cómo se usaba el teléfono antes para las nuevas generaciones que están viendo. De disco, para marcar, hay que discar cada uno de los números y darle la vuelta al final. No como ahora, que simplemente con un clic tú marcas en tu teléfono móvil y te comunicas inmediatamente. Pero esto teníamos que esperar también a que tuviéramos un tono discado para poder llamar. Y antes era muy complicado. Antes en un barrio, si una casa o dos casas tenían teléfono, era mucho. ¿Usted se acuerda que la empresa de telecomunicaciones antes era Telecom? Y el que tenía teléfono estaba suscrito a Telecom. No, Alex, y también para mencionarte, el que tenía teléfono era el que estaba, digamos, económicamente mejor. O sea, sí, tenía esa facilidad de poder pagar una línea telefónica, que desde ese entonces no era yo fácil. recuerdo que mi papá se cansó tanto de pedir una línea telefónica y nunca... Oye, era como solicitar un crédito. Sí, sí, claro. Era como solicitar un crédito. Claro. Solicitar una línea telefónica era un estudio total y decirle en 15 días le doy su respuesta para ver si salía favorecido para una línea telefónica, porque recordemos también que las líneas eran limitadas para todo el país. Sí, y sobre todo, Alex, era una cuestión bastante engorrosa los que no teníamos ese medio de comunicación en el momento, porque si nosotros queríamos hablar en el caso propio de nuestra familia, que teníamos a mi papá en el exterior, teníamos que ir a la empresa que tú acabas de mencionar, que era Telecom, Que ya no existe. que no existe, Ya no existe. pero teníamos que ir a hacer una llamada internacional que también costaba un dineral en ese tiempo y había que irse en horas de la noche para que nuestro familiar pudiera contestar, porque si no contestaba, era peor. Ojo que con esos números o con esos teléfonos también había un problema. El problema era cuando no contestaba la persona. Cuando- Había que volver otra vez a llamar y era engorroso estar dándole a la vueltecita y que cayera la llamada. Sí, señor.
Oiga, pero después nos dimos cuenta que el teléfono logró evolucionar y dejó de salir de rueditas y salió este digital. Pues, no tan digital como los actuales, pero ya era de pulsación. Son de pulso. De pulsación. Son de pulso, los botoncitos se marcan así de esta manera. Y también funcionaba también, hay que esperar el tono, que tenga línea, marcar. Entonces ya era más fácil. Yo me acuerdo que cuando salieron esto decía, wow, ya tiene un teléfono de pulsación. Todo va marcando evolución y la tendencia y vamos creciendo. Pero lo más importante es que nosotros lo vivimos. Claro que sí. Vale, yo me acuerdo que a veces uno iba a hacer una llamada y habían unos teléfonos públicos en las esquinas, habían a las afueras de los supermercados. Y si no tenías moneda para llamar, quedabas varado. Entonces tenías que llevarte una cantidad de moneda y cuando estabas hablando sonaba el pitico, pipi, que ya se estaba acabando la moneda y tenías que echarle otra monedita. Y había otro sistema, Larry, que era una tarjeta. Ah, también. Una tarjetita. Eso fue después. Pero también eran de los años 80 y 90. Ya eran 90. Que había la tarjetica para que no se te. Sin embargo, yo creo que por ahí yo he visto unas cabinitas aquí en Barranquilla todavía, pero no sé si se lo habrán quitado. Me pareció ver una cabinita de esas que uno metía las monedas. Yo no me acuerdo mucho, yo creo que eran monedas de 5 pesos, ¿no? No, eran de 2 pesos. De 2 pesos. De 2 pesos. Mira que ese tema de las monedas también era interesante porque nosotros del quinto piso, yo alcancé a pagar los pasajes con moneda. Yo conocí la moneda de a 2 pesos. De a 2 pesos. De 2 pesos. De peso y de a 2 pesos. Alcanzaba a pagar buses. En los buses que ahorita le estábamos recordando a Santiago de los buses que eran de madera. Ventana de madera. De ventana de madera. Y disculpa que me vaya a adelantar. De pronto tú, Alex, tenías que teníamos un bus muy famoso aquí en Barranquilla, que creo que todo el mundo en Barranquilla no, en Puerto Colombia, ¿cierto? Que se llamaba Alex o Larry. El No Joda. Pues el No Joda el No Joda era un bus de paseo. El No Joda era un bus de paseo, digo yo, porque no era pues suscrito a las líneas de buses normales como, oiga, hasta las líneas de buses han cambiado. Por ejemplo, antes existía Urba Playa. Pues no sé de qué empresa era, pero la ruta era Urba Playa. Yo creo que ya no existe Urba Playa. No, ya no. Sobusa sí existe. Y algunas fueron creciendo y algunas fueron desapareciendo. Pero habían los buses antes, las ventanas eran en madera, se subía de abajo hacia arriba. Cuando llovía, tenías que subir la ventana del bus. Yo voy a dejar unas imágenes ahí para muchas personas que de las nuevas generaciones que no conocen esto, vamos a colocar unas imágenes de lo que estamos hablando porque quisimos traer muchas cosas para mostrarles, pero se nos imposibilita porque son demasiadas cosas de las que nosotros disfrutamos y de las que han evolucionado en el momento. Vale, con respecto a la cuestión de los buses, que eran ventanas de madera. Por cierto, yo tengo una anécdota. Una vez estaba lloviendo y yo fui a subir la ventana. Cuando la subí, me metí un tremendo machucón. Mi hermano, que eso yo vi, mejor dicho, eso. Uy, teso esas ventanas cuando uno las iba a subir o las iba a bajar y ella se atascaba. Es que no era tan fácil. Ahorita los buses de ruedas desplazas de derecha a izquierda, pero antes era de abajo hacia arriba y tenías que acomodarla abajo para que no se te cayera. Pero fíjate, cuando la carretera estaba en mal estado y pisaba un hueco, la ventana saltaba y se caía. Si estaba lloviendo, te mojabas. Pero bueno, esa era la época antigua, eso fue lo que vivimos, eso fue lo que tuvimos. Y bueno, aquí estamos, lo disfrutamos. Sí, claro. Lo disfrutamos. Volviendo al tema de los artículos que tenemos. Alex, pero disculpa que te interrumpa en tu comentario. No sé si para nosotros o para el público en general que nos está escuchando, yendo con la evolución, como ya empezamos a hablar de lo que es el teléfono, la evolución de cada uno de los teléfonos. O no sé si hablamos en general y después vamos hablando de la... Y antes de comenzar o antes de seguir con esto, yo quería hablar sobre algo, darle las gracias
a todas esas personas, a ustedes que estuvieron en el crecimiento de mi vida, y yo me imagino que en el crecimiento de su Claro, vida, claro. porque hago parte de su vida, y a todas las personas que me conocen y que estuvieron dentro de estos 53 años que tengo y que me han ayudado a fortalecerme como ser humano. Darle las gracias a todos mis amigos del barrio La Victoria, de la 13A con 45C, a las madres, a los padres de esos amigos míos que algunos ya se han ido, pero que de corazón me quisieron y que le daban toda la fortaleza a mi mamá para que nos pudiera educar. Y gracias, un fuerte abrazo para ustedes y se les quiere mucho. Oiga, sí, porque si vamos a hablar del tema de los vecinos es muy importante porque los vecinos eran nuestros segundos padres. Vea, yo veo que con confianza los padres de uno nos dejaban salir y, está donde el vecino, quédese allá porque el vecino lo cuida. Igual mi papá, nuestros padres, cuidaban nuestros amigos. O sea, había Una unión, había una unión en el barrio. una confianza. Sí, exacto. O sea, en el barrio cualquier vecino podía cuidar a cualquier niño porque se sabía que era de la cuadra. ¿Sí? O sea, había como mucha más seguridad que Claro, hoy día. claro, sí. Ale, y había algo muy bonito, que yo lo recuerdo mucho y como te digo, le agradezco a muchas madres y a muchos padres de los amigos míos de la 13A, en que uno llegaba a la casa de alguno de ellos y la mamá le ponía a uno o le daba desayuno, le daba comida, se intercambiaban entre vecinos comidas, platos de comida, que hoy en día yo creo que eso no... Eso se ha perdido. Se ha perdido. Bastante. Y más de costumbre de Navidad. Oiga, y también ahorita que pasó la Semana Santa, se regalaba mucho dulce. Dulce, exacto. Se regalaba mucho dulce. O sea, yo recuerdo en mi infancia que yo comía mucho dulce de Semana Santa porque la vecina del frente, la vecina del lado, la vecina de este lado, lo que hacían en la casa, la vecina de diagonal, la vecina de la otra cuadra. Oiga, la nevera andaba repleta de dulces. Ya hoy eso no se ve. O sea, ya ahorita, Ya eso no. yo creo que ya ahorita un dulce lo atesoran tanto que poquitas personas que lo hacen simplemente para su familia. Y ya se ha perdido un poco la costumbre. No quiere decir, Pero también, no quiere decir que no haya gente que regale. sí, pero más que todo no es que se haya perdido la costumbre como tal, sino que la economía muchas veces juega un papel importante dentro de la sociedad. Claro, claro. Porque, coño, la azúcar está muy cara, panita, y la leche también. Sí. Entonces ellos es un producto fundamental dentro del dulce. Y si se encarece, la gente no te va a hacer dulce. Bueno, pero ya sabemos que hay que hacer el dulce de la fruta en cosecha para que salga mucho más barato. Por ejemplo, la ciruela. La ciruela. El festival de la ciruela en Campeche, que eso es espectacular. Yo El no me festival de la pelo, ciruela. este me lo pelé porque pasó un evento, pero no. Pero bueno, sigamos hablando de lo Sigamos mostrando elementos. artesanal, digamos, de lo tangible. Estábamos mostrando los teléfonos. Vamos a empezar con los teléfonos, ¿cierto? Ya había mostrado el de discado, el de disco. El de pulsación, que es el rojito este que está por aquí. Y pues más adelante empezaron, yo me acuerdo, hablando de los teléfonos, yo me acuerdo cuando salió el primer celular. Eso es exactamente, creo, Eso yo lo vi en el año de 1990 y... 3. No, yo lo vi en el 94. Yo lo vi en el 94. Yo realmente no sé en qué fecha, si mi productor me sopla por ahí, en qué fecha salió el primer celular. Vea, salió en 1983, me acaba de decir mi productor, pero yo lo vi en el 93. Sí, 93, 94. Ok. Oiga, era un celular así. Es más, voy a poner la imagen. Ahorita se las muestro por ahí. Era un celular así enorme. Como de aquí a acá. La famosa panela. Era un panelón. Y yo me acuerdo que la persona que lo vi yo lo cargaba en una mochila de esas guajiras. Lo sacó
Ese lo vi que le sacó una antena. Hay otros que venían con una antena estática, ya, normal. Pero eso para hablar era así. Y tuve la oportunidad de cargar uno. No. Uno tenía que colgar rápido porque esa vaina pesaba demasiado. Cansado. Demasiado. Pero bueno, ese fue el primer celular. No todo mundo tenía un celular. Claro. Era muy difícil tener un celular. Y después empezaron a evolucionar los teléfonos. Por aquí traímos este. Me acuerdo que yo creo que este es uno de los primeros, ¿no? Sí, ese es análogo. Ale, pero hablemos de anécdotas. No vayamos tan a prisa con los celulares. Yo vi el celular, ahora que recuerdo, en el año 94 también. Yo lo vi en el Y 90. por cierto, el celular era de mi papá, una panela enorme. Cuando él se lo colocaba en la pretina del pantalón, Se lo bajaba. tenía que ponerse el cinturón bien apretado. Claro que esa era mi innovación. Yo que lo vi, ese teléfono, pero lo vi fue en el exterior, más no aquí en Barranquilla ni en Colombia. Uno quedaba admirado porque el medio de comunicación en ese momento también era totalmente escasa y eso era lo innovador. Cosa que cuando una persona llamaba desde un teléfono fijo a un celular, hermano, ese minuto costaba un billete. Sí, Era señor. caro el minuto. Y por eso decía que, pero si vas a llamar celular, no. Sí, sí, sí. Ya, sí. entonces era la manera pero era un panelón, yo recuerdo, mi papá era el que cargaba eso. Usted no me lo va a creer. Bueno. Yo pagué minutos a celulares a 1.800 pesos. Y eso es A 1.800 pagué. Ale, Pero bueno, ya no, ojo, que ya no fuimos mucho más adelante. Ya no fuimos mucho más adelante. Pero yo alcancé a pagar a 1.800 y cuando estaba más barato era 1.500. Mm. Imagínese el dineral que se hizo. Ale, y es tan así que era caro que mucha gente colocó esos negocios de venta de minutos. Claro. Casi en todas las esquinas había venta de minutos. Claro. Ya, y eran caros, imagínate tú. Uno tenía que llevar las monedas a 1.000 y pagar. Ey, que ya se va a cortar 1.000 más. Ey, 1.000 más. Y cuando tú estabas enamorado, peor, te gastabas todo el dineral no hablando con la novia pero la vacilabas, la gozabas. ¿Sí le arriba a decir algo de los teléfonos? No, ya tú dijiste del valor del El minuto. valor del minuto que era impresionante. Sí, era impresionante. Pero bueno. Uno hablaba lo más rápido posible. Hola, sí, bueno, bien, chao. Y colgaba. Terminabas tú cerrando la llamada porque se te iba lejos. Oiga, se me olvidó algo importante a través de los medios de comunicación que hoy día ya no se usa. A ver, dígame alguno de ustedes si se acuerdan de un medio de comunicación que hoy ya no existe. El telegrama. El telegrama. El telegrama. Telegrama. Y tampoco existe el enviar cartas. Cartas. Antes, nosotros si queríamos que el mensaje llegara a otra ciudad de una manera urgente y por escrito, se enviaba por Telecom un formatico que se llamaba telegrama. Y te cobraban por palabra, Sí, señor. ¿cierto? Palabra. Te cobraban por palabra. ¿Cuántas palabras vas a poner? Escribías, tenías que ser breve y dabas tu sobre. Eso llegaba, quién sabe, como a 15 días después o una semana después, creo yo. Y mandabas tu mensaje por telegrama. Si querías mandar una carta, la carta podía llegar 15 días después también. Y enviabas tu carta a través del Telecom y pagabas una tarifa por envío. Eso ya no existe, señores. Pero sabe que uno lo disfrutaba porque anhelaba recibir una carta de la persona a la que tú le escribías. Yo lo viví. Yo en mi adolescencia me escribía cartas con una chica en Cúcuta. Y enviaba la cartica, yo la recibía y viceversa. Pero lo disfrutábamos. Yo lo disfruté. Ale, sí, era emocionante. Era emocionante Claro. cuando tú mandabas una carta y esperabas No, todo ese tiempo para la contestación. Ojo, que el escribir una carta era un arte, Claro. porque tú tenías que saber de caligrafía
que hoy en día se ha perdido, tenías que tener esa La mente, creatividad. la creatividad, esa mente de buscar palabras y de que saliera bonito para... Mira, yo escribía cartas, pero tenía una regma, ahora se dice regma, antes era como era, Sí, sí. bueno, una regma, y escribía, y más era las hojas que tiraba a la basura, porque esto quedó mal, vamos a hacer, o sea, puro borrador, y a la final, bueno, salía una cartica elegante. Pero como tú lo dices, era un arte. Hoy día yo sé que un chico, para poder expresar a veces lo que siente, muy pocos sabrán de que escriben. Oiga, escribir es un ejercicio de desahogo. Escribir es un ejercicio liberador, porque tú plasmas y además de eso te puede dar emoción cuando tú escribes. Ah. Y tú dices, pues madre, yo con estas palabras la voy a conquistar, o yo con estas palabras la voy a enamorar, o con estas palabras supe comunicarme, que es lo más importante. Oye, había algo, Alex, de que cuando el cartero llegaba, todos los que estaban en la sala de la casa, todos querían salir. ¿Para quién? ¿Para quién? O sea, o todos corrían por querer recibir esa carta. Claro. Y, ay, no, es para mí, es para mí. Y ahí una felicidad que vivían cuando llegaba una carta. Y más cuando la carta era internacional. Sí, lógico. Más cuando la carta era internacional. Pero bueno, era, como digo yo, no sé, para mí escribir era espectacular. Eso se ha perdido, incluso para recibir clases, yo creo que ya yo no veo a nadie que lleva libreta ni a la universidad, ni al colegio. Bueno, nuestro productor no lleva cuadernos a la universidad, ya ni siquiera me pide una agenda. Oiga, pero Oye, bueno. Ale, sí, disculpa, este es el tema tan emocionante, yo traigo mi machetico aquí porque es muy extenso este programa, claro. de muchas cosas. Hablando de cartas, Alex, habían unas cositas que le llamaban carticas de amor cuando se regalaban, ¿te acuerdas? Credenciales. Y decían credenciales. Credenciales de Tuve amor. muchos de eso y regalaban. Vamos a mostrar también las imágenes de credenciales viejísimas de las 80, de los 90. Exacto. Oiga, pero las credenciales enamoraban, porque es que las credenciales eran coleccionables. Coleccionables, claro. Y mira, y eso lo existía ¿cómo se llama? Lo del fútbol. Las laminitas de los mundiales de fútbol. Ah, pero todavía también existe. era, sí, pero Sí. en ese tiempo era El álbum de boom Panini. de Vea, yo me acuerdo que mi papá compraba el álbum de Panini, que todavía existe, y yo alcancé con el Mundial 82, España 82, Italia 90. México. Después vino México 86. No. España 82. México 86. Ay, perdón. Italia 90. Y esos álbumes yo me acuerdo. Yo llenaba, disfrutaba de pegar esas láminas. Después que vino del 90. ¿Me recuerda? 94. En el 94, Estados Unidos. Estados Unidos. Incluso me acuerdo de algunas mascotas. Naranjito era el del De 82 España, sí, en señor. España. Ay, En el Italia 90 era raro, era como unos cubos, un muñequito de unos cubos, el de Italia 90. Sí, pero bueno, lo disfrutábamos, eso era, bueno, y hoy día todavía lo disfruta gente, o sea, Sí, claro. yo sé que hay personas que tienen colecciones de los álbumes de los mundiales de fútbol. Vea, eso es de las cosas más maravillosas que hay. Liz, no vayamos lejos también de las credenciales. Y Hay de gente que ha credenciales. coleccionado credenciales. Todavía. De burbujas, de agüita, de vaina. Oye, Eso ok. era emocionante. Y la chica, uy, ¿cómo? Te veía este pelado. Yo quiero que la gente cuando vea este podcast, escriba comentarios y diga más cosas que a nosotros se nos esté pasando. ¿Y de qué disfrutaban en la época de los 80, de los 90, en sus adolescencias? ¿Cómo enamoraban? Enviaban credenciales, escribían cartas, coleccionaban eso. Lo pueden escribir aquí en el cajón de los comentarios porque a nosotros ese feedback nos sirve mucho Exacto. y nos encantaría leerlos a toditos ustedes. Seguimos con la evolución. Óyeme, hablando del teléfono, de la telefonía de antes, que era el teléfono De disco. De disco. y después llegó el de teclita.
yo no sé, hay muchos muchachos que de pronto no van a conocer o no conocen este tipo de libros. Sí, señor. Que era El directorio. el directorio telefónico. Este es un directorio de empresa, algo así. Ese es pero, comercial. Exacto. Pero existía un teléfono, un directorio más grande, parecía un libro de PTT así grandote. El domiciliario, es el domiciliario. Sí, y aparecían todos los teléfonos de toda Barranquilla. de todo el país, de toda Barranquilla, De exacto. toda Barranquilla, porque vivías en Barranquilla, entonces de toda Barranquilla. Estamos en Barranquilla ahora mismo, para los que nos están viendo en otras partes de Colombia o del mundo. Estamos en Barranquilla, Colombia, pero sí, era un directorio enorme en donde aparecían todas las líneas registradas de la empresa Telecom a través de un directorio. O sea que si tú querías localizar el número de alguien, por orden alfabético podías localizar ese nombre. ¿Y cómo sabías tú? Porque es que muchas personas se llaman igual. Pero ¿cómo sabías tú? No, él vive en el barrio Ponían la dirección, por la dirección. la dirección. Entonces venía el nombre y la dirección allí y el teléfono. Entonces era factible encontrar un número telefónico, no como ahora. Usted coge su celular, su smartphone y busca. Y es de una manera mucho más fácil. Por eso yo digo, hoy día las nuevas generaciones lo tienen todo mucho más fácil. Claro, está todo de papayita. Mucho más fácil. ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno. También que este libro o este directorio, eso lo renovaba Anualmente. Porque anualmente venían nuevas líneas. Oye, pero la emoción... inclusive había gente que guardaba estos directorios como una joya y no lo prestaba, inclusive hasta no lo prestaba. Claro. Oye, pero la emoción... Yo me acuerdo que cuando llegaba el directorio en la casa, yo buscaba el teléfono de mi casa. Sí. Que venía a nombre de mi papá y buscaba. Para ver si uno estaba Vamos en a el ver si aquí listado. está el nombre de mi papá. Sí, aquí está. Aquí estamos nosotros. Sí estamos. Y poníamos ahí. Y eso se acostumbra a usar debajo del teléfono. Sí, Un detalle importante que no hemos dicho del teléfono, Larry, es que esto costaba, como decía Alberto, una llamada costaba mucho. Antes cobraba por la cantidad de llamadas que tú hacías y el recibo te llegaba de que llamaste 30 veces a tal fulanito, 20 veces a fulanito y te llegaba el registro. Cada llamada esta te incrementaba el valor de la factura de tu teléfono. No era una tarifa fija, señores. Todo el mundo no pagaba el mismo recibo. Pagaba de acuerdo al consumo. Y para controlar ese consumo, a este aparatico se le colocaba un candado. Candadito. un candadito. Bloqueado. Un candado, señores, aquí. Y si usted no tenía la llave, se jodía. Nadie No podía. podía hacer ninguna llamada. ¿Sí, dime? Pero para ustedes, ¿qué era más rentable? ¿El teléfono ese o el inalámbrico? Que era llamada por minuto o ese que les contaba. Si el teléfono, me están preguntando mi productor que era mejor el teléfono este de discado o uno inalámbrico que salió también, era igual, te iban a cobrar el consumo también. Ahora, si te salía, cuando tú cogías tu factura y te salía una llamada a Bogotá, por ejemplo, uy, puta. ¿Quién llamó a Bogotá? Y el minuto nacional Costaba más. costaba mucho más. Entonces, Están así, Alex, Santiago, Larry y todas las personas que nos están viendo, que había personas que ya tenían el negocio de vender llamadas con esos teléfonos. exactamente. Vas a hacer una llamada internacional, listo, dale, hazla. Y el Y minuto- cuando viene el recibo, Me pagas. me pagas. Y ese era el negocio. Había mucha gente que tenía inclusive ya ese O negocio. lo cobraba adelantado. El minuto vale tanto porque ya tenía idea de cuánto costaba. Tenían una tarifa fija. Tenían una tarifa. Pero fíjate, o sea, yo ahorita me acabo de acordar de eso, de que los recibos telefónicos, no todo el mundo pagaba lo mismo. Era de acuerdo a tu consumo y por eso era controlado con un candado. O sea, la gente buscó la manera y eso se veía de pronto, uno dice, hoy día dirá la gente, qué ordinarios. Pero así era, un candadito pequeñito. Y ese, ya ustedes vieron un candadito de maleta, aquí se colocaba de maleta para que no girara. No, y lo que dices tú es verdad, Alex. Había mucha gente que no pagaba lo mismo. No pero pagaba. claro,
la gente que no pagaba lo mismo era porque de pronto trabajaba en la empresa Telecom y le hacían un descuento, como hoy en día, por ejemplo, la gente que trabaja en la electrificadora y eso, ellos no pagan, o sea, le hacen un descuento a todos los residuos. Empleados. Sí, pienso yo de que todas esas empresas de los servicios públicos esenciales le hacen un descuento a todos los trabajadores de ellos. Posiblemente sí. Claro. Bueno, continuando con este viaje del tiempo, en el túnel del tiempo, vamos a seguir viendo objetos y aquí tenemos una pieza fundamental que la disfrutamos. Que disfrutamos, como estábamos hablando de escribir a mano, que se disfrutaba cuando salió esto que es la máquina de escribir. Oiga, que todo mundo no tenía máquina de escribir. Y me acuerdo que cuando empezaron a salir las máquinas de escribir, habían profesores que decían, lo quiero escrito a máquina. No lo quiero a mano porque tienen letra chueca. Algunos tenían letra chueca, otros no teníamos letra chueca. Yo puedo decir que tengo una muy buena letra. Pero profesores, para poder leer el trabajo, exigían que fuera con máquina de escribir. Y en nuestra institución, en donde estudiamos, nos enseñaban mecanografía. Cosa que hoy día no la enseñan. Cosa que hoy día no la enseñan. Es informática. Pues puedes dar clases de informática, pero ya estos chicos de hoy día nacen con un chip instalado aquí que cogen ese teclado y escriben con todos los 10 dedos. Yo orgullosamente me declaro puyógrafo profesional. Yo todavía escribo puyando con 1 o 2 dedos y escribo rápido. En mi computador, o ya no utilizo esto, pero en mi computador me defiendo de esa manera porque, yo tengo que confesarlo, yo fui muy desaplicado, yo no pude aprender mecanografía. Yo no sé cómo la pasé. Yo hacía mis planillas, pero la verdad me molestaba mucho el utilizar los dedos para bueno, tú lo dijiste bien clarito. En el colegio donde nosotros estudiábamos había salas de mecanografía. Sí, porque el colegio era diversificado. Claro. Y existía el bachillerato comercial. Ya. Y si nosotros no agarramos ese bachillerato comercial era porque no nos gustaba esa clase de materia. Vea que mira funciona. cómo funciona eso. Y ojo, que el teclado es el mismo teclado que tiene la computadora. Incluso puedes poner tinta roja y se hace el título en rojo y escribir en negro. Y si nos vamos, mira, Ale, todavía hay gente que todavía utiliza máquinas de escribir. Si nos vamos para el centro, allá en centro cívico, Oiga, todavía sí. hay gente, señores ya de edad, que hacen trabajos Como afuera del centro cívico, ¿no? Exacto, hacen trabajos con máquinas de escribir. Bueno, es una herramienta que para mí sigue siendo una herramienta poderosa, ¿sí o no, Larry? Sí, claro. No, y el valor económico que ha adquirido este elemento en la antigüedad es grande. O sea, es bastante. El que tiene una máquina de escribir debe conservarla porque Tiene un tesoro. Tiene un tesoro, sí señor. Vale la pena conservar tantas cosas. Volviendo al tema, oiga, yo me volé, ¿sabe qué me volé aparte que estábamos hablando de los teléfonos, de otro medio de comunicación que desapareció? Me acabo de acordar, porque cada vez que uno habla de esto, se le olvidan cosas y regresan a la mente. Oiga, ¿ustedes alguna vez no usaron el Viper? Bueno, yo te digo sinceramente, yo no usé Viper porque todavía no estaba a mi alcance. No estaba a tu alcance, No, usaste Viper. Bueno, yo lo usé, pero yo trabajaba de mensajero en una empresa. Sí. Y cada ratico me llamaban para ubicarme dónde estaba, si estaba en un banco, si estaba haciendo alguna diligencia en una notaría. Me sonaba. Pi, 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 pi. Mira, Lastimosamente, oiga, yo tuve 3 Viper, lastimosamente de bruto los boté. Pero bueno, yo le voy a poner fotos. Pero ese Viper, yo en mi conocimiento y eso, yo veía siempre era que lo usaban los ingenieros, personas así que eran profesionales y que requerían. Las empresas, a mí mira, yo tenía Viper personal porque era una manera de comunicarse como mucho más efectiva.
El beeper, para que aquellas personas que no conocen, cuando tú lo usas, él vibra y pita como cualquier celular. Es un dispositivo de forma cuadrada y unos grandes. Yo tuve unos Motorolas y Motorola era líder en eso. Yo les voy a colocar unas fotos aquí ahorita para que lo vean. Y tú llamabas a un operador y le decías un mensaje para el código. Decías 4 números, código tal, y le decías, te espero en el cine a las 8:30 que ya compré las boletas. Firma fulanita. Y ese mensaje te lo enviaban, sonaba tu teléfono y tú mirabas y dices, fulanita me envió un mensaje, me espera en el cine a las 8:30. Era una forma efectiva de comunicarse. O simplemente podía decir, por favor llámame a este número. Como no había celulares, era un número fijo. Por favor llámame al número fijo tal. Era una manera rápida de localizar a una persona que estaba andando en la calle, como lo hacía Larry en la parte de mensajería. O como mis jefes. A mí me llamaban los jefes míos para preguntarme dónde estaba. Mi jefe también me o a preguntaba. veces me decían, estás muy lejos, retorna acá porque te necesitamos hacer una diligencia. Y me tocaba devolverme donde estaba a recoger el paquete o lo que sea. Mi jefe Yo quiero preguntarle a ustedes, para ir en contexto, hackeándonos nosotros mismos, riéndonos. ¿Cómo le explicas tú a un niño hoy en día qué es un beeper? Por eso les estoy explicando cómo era el contexto. Claro, pero es que tú tienes que decirle, ojo, un beeper no tiene pantalla. Un beeper Sí no tiene. tiene. Espérate, suave. No tiene pantalla, no tiene YouTube, ni tiene nada de eso. No. Eso es como tú explicarle a un niño como un dinosaurio. No. El Viper traía una pantalla anóloga. Ya. Sí, blanco y negro. Nada más blanco y negro y te y- mostraba y- era y- un mensaje de Y que texto. aquí te escribían y tú tenías que salir a buscar qué. Un teléfono. Un teléfono. público. Para poder Para devolver la poder llamada y poder comunicarte. comunicarte con la persona. Exacto. O sea, lo bonito del Viper era que venía con foquito. Tú, si estás de noche, no podías ver, le tenía una lucecita y te alumbraba el mensaje de texto y lo podías ver clarito. Es como esos relojes Casio que tú le haces así para ver la hora. Igualito. Bueno, así tal cual un reloj de esos Casio que... Calculadora, eran relojes Casio, calculadora. Bueno, así. Entonces, así era el Viper y tú veías el mensaje y el mensaje corría de izquierda a derecha. Sí, de izquierda a derecha, De sí, izquierda a de derecha. izquierda a derecha y tú lo ibas leyendo. Ya. Te veo en tal parte, llámame a tal número, y tú tenías que correr, obviamente, a buscar un teléfono de estos para poder comunicarte. Pero era un orgullo lucir un Viper, porque tú estabas en la onda tecnológica. Sí, era lo último. Era lo in. último. Y eso también desapareció. ¿Por qué desapareció? Por los dispositivos celulares que fueron matando muchas cosas. Los celulares fueron evolucionando, la telefonía fue evolucionando y fueron matando muchas cosas. Después llegó, que ya había mostrado este celular, no me acuerdo de qué año. Ese es análogo. Sí, esto es análogo todavía. Y después, no sé si ustedes se acuerdan de que este fue un boom, señores. Esto se llama BlackBerry. Yo no sé si la marca BlackBerry existe todavía. Y les voy a poner una foto también. Aquí se los estoy mostrando. Pero los BlackBerry, oiga, yo usé BlackBerry. Y ahí empezó lo que es la manía de testear. Testearon. Ahí comenzó la manía de testear. Porque usted tenía un teclado ahí en donde usted le daba. Oiga, y eso era una Y maravilla. de ahí fue donde empezó el chat. Ahí fue en donde empezamos a evolucionar con mensajes de textos a la velocidad. Tiempo real. Sí, pero ya bueno, ya después colocaré la fecha ahí en la que salió el BlackBerry, ya eso es mucho más adelante. Pero ahí alcanzamos nosotros también a disfrutar esta tecnología que no sé si BlackBerry existe y tendrá un tremendo teléfono. Voy a tomarme la tarea. Yo creo que ya murió. Ya no se dedican a crear software y ciberseguridad. BlackBerry murió. Solamente hace software y ciberseguridad, me acaba de decir producción. Pero vean, nosotros lo disfrutamos Bastante. en esa época también. ¿Cierto? ¿Nos vamos con los juegos? En la infancia. No, ese es Monocuco. Vamos
Vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre los juegos en la Y de infancia. los anécdotas oye, Ale, nosotros Ale, que no se Detrás te de- olvide. Ya vamos con eso, ya vamos con eso. detrás de cámara nos acordamos de muchos juegos, Ale, ¿verdad? De muchos juegos, oiga, y una cosa que me siento muy orgulloso de que nuestra generación era muy creativa para realizar juegos, muy creativa para divertirse. Yo era de los que salía bañadito, cambiadito y llegaba vuelto una porquería a la casa, sucio, sudado, pero feliz, contento y cansado a dormir. No, Yo creo que la mayoría de adolescentes de nuestra época disfrutaba, o cuando llegaban las 6 de la tarde, salir a reunirse con los amigos en la esquina, en la esquina. En la tienda. en la tienda, en la esquina, a hablar un rato, a hablar de lo que te pasó en el colegio, a hablar de la noviecita, criticar, porque quién no critica, chismosear en el barrio, y después de eso, hey, ¿a qué vamos a jugar? ¿Cierto? Sí. ¿A qué vamos a jugar? ¿Y quién no juega? Pues vamos a colocar también varias imágenes de los juegos que yo me acuerde. Lo básico. El Team Ball. Fusilado. El fusilado. Oiga, pero expliquemos cómo era cada juego. Me parece bien. Parece. Recuérdenme el Team Ball. Una persona en un extremo, otra persona en otro extremo. Y la gente En el medio. en el medio. Y tú tirabas. Era como hoy día lo que le llaman quemado. Qué mal. Como por eso, es que ustedes, la nueva generación, mi productor me dice, eso es quemado, claro, chico de 21 años, eso es quemado. Pero ¿qué pasa? Que aquí el quemado era diferente, le llamamos team ball, una persona en un extremo, otra persona en otro extremo, y tratar de pegarle al grupo de personas que estaba en el medio. Entonces cuando la pelota iba allá, las personas se venían hacia este lado, y viceversa, la gente corría del otro lado. Era muy divertido, y obviamente el que quedaba de último era el ganador del juego. Ese era el team ball. Timbol. Otro jueguito, el fusilado. El fusilado. ¿Cómo era el fusilado? ¿Te acuerdas? Bueno, el fusilado hacíamos Un cuadro. un cuadro con tiza en el pavimento, Y si no había tiza, ladrillo rojo. ladrillo. ¿Y quién no encuentra un pedazo de ladrillo en la calle? Miren lo creativo que éramos nosotros. Un pedazo de ladrillo. Búscate un pedazo de ladrillo. Si no, yo voy por una tiza en la casa. O comprabas una tiza en la tienda. Pero si no había con qué, buscabas un ladrillo. Es correcto. Entonces, lo bacano de eso era que si eran 10, hacías 10 10 columnas. 10 columnas. Te ponías la inicial del nombre de cada uno de los integrantes y después iban tirando una piedrecita. una chequita Una o una- chiquita, una piedrecita, la tirabas tú por debajo y el que le caía era el que tenía que coger la bola, corretear a los compañeros y tirar hacia arriba. Vamos a graficarlo. Dibujamos el cuadro inicial de cada uno de los participantes. Si habían 10, ahí estaba. Estos cuadros, 10 columnas y tenían 5 casillas, por decir, 5 casillas hacia abajo. Había una pelota que pegaba duro, que por eso se llama el fusilado. Había una pelota que tú la podías coger, pellizcarla y la podías lanzar y pegaba duro. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando tiraban la chiquita de espaldas, se ponían de espaldas al cuadro y tiraban la chiquita al cuadrito que le cayera, a la inicial del nombre que le cayera, a esa persona tenía que correr, agarrar la pelota y el resto que estaba ahí en el cuadro, correr hacia un poste Hacia un poste. para buscar refugio o salvación, porque el poste, por decirlo en el término moderno, era el safe. Sí, el poste era el salvavidas. Y Sí, pero Alex, disculpa que el poste también servía para que te colocaras y te llevaras los fusilados. Al final sí, del al juego. final del juego, al final Al del final juego. del juego. Puede ser el poste o puede ser una pared. Ok, entonces tú corrías. Y si el tipo o el chico que le tocó la pelaba, la bola se iba lejos y eso aprovechaban y regresaban a la base donde estaba el cuadro. Y como él no le pegó a nadie, le marcaban una cruz. Pero si él le pegaba a alguien, se liberaba del balón, iba al poste, buscaba el refugio y esta persona tenía que cazar a los que estaban en el poste. Entonces, ¿saben qué hacíamos? La cadena. ¿No te acuerdas? La cadena. La cadena. Entonces,
Hacíamos la cadena porque como estaba protegido el poste, entonces ya el poste, la energía del poste nos protegía. La cadena, la Entonces hacíamos la cadena y el que estaba cazándonos Tiraba tenía la la obligación de tirar el balón hacia el hacia aire. arriba. Hacia el aire. Entonces cuando tiraba el balón hacia el aire, salía uno corriendo hasta llegar a la base. Cuando llegabas a la base, donde está el cuadro de tiza, ahí ya llegabas seguro. Entonces ahí estaba lo divertido del juego porque tú tirabas, pero amagabas a veces y cuando amagabas salía uno, ¡ay, chuchi! Ahí está, me lo cogí. Pero era muy divertido. Y al final el que completara las 5 casillas era castigado en el poste o en una pared, fusilado. Todo mundo le daba un fusilazo, ¿no? Sí. Todo el mundo le daba. Era divertido, Pero salían llorando mucho. pero yo no le veía, o sea, yo le veía diversión, pero desafortunadamente era al que más cascaban. Yo recuerdo que había unos manes que tenían una puntería, hermano, y güey, puta, disculpen la expresión, pero esos manes tenían un tino y lo agarraban. A mí me privaron varias veces. Mi mamá tuvo que salir a socorrer. Mi mamá era, bueno, ¿a quién no va a socorrer a un hijo o quién no va a pelear por un hijo? Otro juego, vale. Era Pero, ajá, si era el juego que más que me gustaba. Y nos privaban. Me privaban, pues a mí me privaban. La Oiga, verdad es- otro juego, el congelado, como dice Larry. El congelado era... Bueno, el que congelaba más gente era el que ganaba. El escondido, ¿quién no jugó el escondido? Yo creo que ya el escondido en eso no existe. No existe. Pero había un escondido que era el escondido americano. ¿Se acuerdan del escondido americano? En el que te escondías en parejas para En poder parejas. hacer lo que quisieras o darle un besito a la pareja tuya escondido. Tan ligado que te encontraba domingo. No se iban dos hombres. No, ni se iban dos mujeres. Escogías una pareja y te escondías con tu pareja. Ese era el escondido americano. Bueno, aquellos que se querían ir juntos, dos No, amiguitos. bueno, Pues en mi grupo no había eso. O sea, ese juego nunca yo. el escondido americano. No. Bueno, oiga, había un juego Ah, bien. Ahora me entero yo de ese juego mexicano. Oiga, y había un juego bien bestia que era el esconder la correa. Y el que encontrara la correa salía a dar correazo. ¿O no jugaron a eso tampoco? No, este sí no lo jugué. No, ese no lo No, jugué. este no, güey. Ese también se jugaba. Se daban correazo. Estaba la ñoña, la lleva. La ñoña, sí, Ñoña. la lleva. Estaba el famoso 4-8-12. 4, 8 y 12. 4, 8 y 12. Que sí, se llamaba. Oiga, ¿la ñoña cómo era? Se llevaba uno. El 4-8-12 se llevaba unos puños. Lo que pasa es que 4, 8 y 12 era pegarle a la espalda. 4, 8 y Luego 12. me dejan 4, 8 y 12. Eso sonaba 3 cascarazos en la espalda. Y bueno, la ñoña cómo era, con una bola también. Una bola. ñoña. Sí, pegaba duro. Y pegarle duro. O simplemente jugar mojándonos con bolsitas de agua, porque esa era la guerra, el jueguito de guerra o de pistolita, con jeringas de agua o con bolsitas de agua. O sea, había 1000 maneras de nosotros de divertirse. divertirnos y la pasábamos Y éramos genial. felices. Y éramos felices. Oiga, le voy a decir algo que nos llenaba de mucha más felicidad. Parece mentira lo que les voy a decir. Parece mentira. Pero nos llenaba de felicidad que estando todo el combo reunido en la calle y se iba la luz. ¿Sí o no? Y- Pero más divertido era cuando llegaba la luz. Y más divertido era cuando llegaba la luz, pero cuando se iba la luz nos sentábamos en círculo a contar historias de terror. A contar, a narrar o a echar chistes. Chistes. Entonces mira las maneras en que uno se podía divertir. Ah. Y, Ojo, y era una diversión sana. No, era la manera de cómo comunicarnos. Exacto. Y eso nos ayudó muchísimo a Claro. un crecimiento intelectual o de pronto saber dialogar, saber hablar. Había mucha gente que nos comunicaba viéndonos De frente. face to face, como le llaman ahí, y con verdades, sin mentiras,
como a veces se escribe en un celular, ahí hablábamos de frente a frente y diciéndonos todas las verdades, comentando, como dices tú, nos íbamos a las tiendas, a las esquinas, esperábamos la hora. Yo, por cierto, tenía dos amigos de la misma edad. Yo estudiaba en un colegio y ellos estudiaban al lado. Nos veníamos juntos, hacíamos las tareas y después otra vez nos sentábamos a hablar, chacharatear, reírnos, burlarnos, jugar. Oye, no te aburrías, Mira, no te aburrías, no te aburrías. En mi cuadra, habían como 50 pelados y todos nos poníamos a jugar, ya sea, por cierto, una bolita así, que le llamaban la bola de trapo, Uf. y jugábamos inclusive al horteado. Ese era también una manera de divertirse. Se la voy a mostrar a la gente porque tengo fotos de bola de trapo. por ahí. ¿Sabes qué es el horteado? El horteado era que te la pasaban Entre las piernas. Cuando te la pasaban, todo el mundo te levantaba botín. Una patada. Entonces era bonito ese. Bonito pero maltratador. Oye, que los juegos. Oye, que estoy viendo analizando, nosotros nos maltratábamos. Imagínate, Bastante. y con esa bolita aquí creció un deporte que era la de la bola de trapo y se jugaba de cuadra a cuadra. Sí. Había gente que venía hasta de barrio, Campeonatos. campeonatos a jugar y se formaban una pelotera. Una botinera. Y eso era pelea como tal, no era cuchillo ni nada de arma ni nada, eso es pura muñeca. Una Entonces botinera. eran momentos felices. Y mira, y la cuadra se llenaba. Las cuadras se llenaban nada más a ver los vecinos en la puerta de la casa viendo jugar a todos nosotros. Así Pero es. era bonito.